todos, mi nombre es Hernando Marín, soy dermatólogo en Colombia, en la ciudad de Medellín, y quería hablarles hoy un poquito acerca de la biología molecular del melasma. Esto es importante conocerlo porque tiene muchas implicaciones a la hora de tratar a nuestros pacientes. Y sí, finalmente, el melasma es una hipermelanosis simétrica adquirida y común que todos conocemos. La patogenia es muy compleja y aún no se conoce con exactitud. El tratamiento, por supuesto, sigue siendo un reto para todos los que hacemos dermatología y miramos que los pacientes también tienen una alta carga emocional porque implica finalmente un compromiso en la calidad de vida. El melasma va más allá de esos melanocitos hiperfuncionales e implica alteraciones tanto en la epidermis, la membrana basal y la dermis. Por supuesto que comprender estos mecanismos nos va a permitir desarrollar nuevas terapias y estrategias preventivas para las recaídas. Lo habíamos dicho, es una entidad compleja y finalmente lo que pasa es que hay una interacción muy compleja entre queratinocitos, melanocitos epidérmicos, fibroblastos dérmicos, las células endoteliales vasculares con algunos factores como la exposición a la radiación ultravioleta, las hormonas y los factores genéticos que juegan un rol importante, lo que se encarga de mantener un perfil hipermelanogénico focal en estos pacientes. Los factores genéticos juegan un rol importante y esto es una entidad que tiene factores ambientales, la predisposición genética en algunos individuos y esta predisposición genética, pues en los estudios transcripcionales hemos visto que hay una sobreexpresión de algunos genes relacionados con la melanogénesis como la tirosinasa y la proteína 1 relacionada a la tirosinasa. También con el tráfico de melanosomas como la miosin 5A y algunos genes relacionados con la activación de la vía WNT beta-catenina como WNT5, la proteína 2 relacionada con Frislet y algunos mediadores proangiogénicos como la angiopoyetina LAI 1 y 2. También vamos a encontrar una represión génica de los genes relacionados con el metabolismo de los lípidos, como el receptor activado por el proliferador de peroxisomas alfa, y una regulación negativa de un ARN no codificante que es el H19. Finalmente, el silenciamiento de H19 y su microARN 675 regulador, pues va a conllevar a una disfunción de la melanogénesis vía la disrupción de la membrana basal y el tráfico o el movimiento de melanosomas hacia el queratinocito. Y adicional, pues los polimorfismos en el gen receptor de la melanocortina 1 que hemos visto que están muy implicados en la génesis de esta entidad. Los factores endocrinos juegan un rol supremamente importante y ha sido muy controversial en los últimos años. Finalmente hemos sabido, lo que más sabemos es que hay un trastorno en el eje hipotálamo hipófisis gonadal con algunos niveles elevados de hormonas folículo estimulante, el estradiol y la hormona luteinizante. Y vamos a encontrar una mayor expresión de receptores estrogénicos, tanto alfa y beta, en la piel con melasma en comparación con la piel sana prilesional. El papel de la progesterona todavía sigue siendo muy debatido. Para algunos, la progesterona no tiene un papel importante en la génesis de la entidad. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que también los niveles de progesterona pueden estar elevados en los pacientes con melasma. Así que el papel de los estrógenos es muy importante porque pues finalmente vemos que los pacientes tienen una relación importante o la aparición de la entidad en las etapas de reproductivas y en el embarazo, lo cual lleva a pensar que sí, las hormonas juegan un rol importante en la génesis de la entidad. Se ha hablado de trastornos tiroideos, algunos trastornos hepáticos. En términos generales, la autoinmunidad tiroidea podría tener un papel, según algunos estudios. Sin embargo, no se ha podido encontrar una relación directa entre la enfermedad tiroidea y la génesis del melasma. Luz visible y melasma, que también es muy importante, por supuesto. En los últimos años, la luz visible ha jugado un rol importante que antes no teníamos muy en cuenta. La luz visible pues, puede jugar un papel sobre todo en la pigmentación mucho más oscura y duradera, por supuesto, en los fototipos de piel mucho más altos, 4 y 5. Induce una pigmentación mucho más intensa y duradera comparado, por ejemplo, con la VA1. Y esto tiene que ver mucho con el sensor de opsina 3, que es un sensor clave en los melanocitos, que finalmente conlleva a la estimulación de la melanogénesis. La luz visible y la VA1 desempeñan un papel en todas las afecciones fotograbadas, incluyendo la hiperpigmentación postinflamatoria y, por supuesto, pues en el melasma. La luz visible puede producir también daño del DNA secundario a la producción de especies reactivas de oxígeno e inducir citoquinas proinflamatorias que también media la inflamación en el melasma.
¿Cuál es el papel del estrés oxidativo en realidad? El papel del estrés oxidativo es supremamente importante porque la peroxidación lipídica de las membranas celulares quizás es el principal mecanismo de daño tisular asociado al estrés oxidativo. Y la peroxidación lipídica de las membranas celulares tiene como componente final la liberación de malón de aldehído, lo que podría terminar dañando no solamente las membranas celulares, sino también el DNA de las células. Y por supuesto, entender que el estrés oxidativo juega un rol importante en la sola síntesis de la melanina conlleva a un alto grado de estrés oxidativo, lo que se refleja finalmente en la producción de especies reactivas tóxicas. La exposición a la radiación ultravioleta, que son estresantes ambientales y otros estímulos, puede llevar entonces a la sobreexpresión del P53. Este péptido supresor tumoral conlleva al aumento de los queratinocitos de la producción del factor de crecimiento de células madre, la endotelina 1, la pro-opiomelanocortina y la hormona estimulante del melanocito alfa, lo cual va a llevar al aumento de la síntesis de la melanina. Y por supuesto, en la dermis no puede ser la excepción. También estos estímulos estresantes van a llevar al aumento de la producción de neuroregulina 1 y el factor de crecimiento nervioso beta, que conducen también a un estímulo de la melanogénesis. Hay un aumento en la activación de la vía WNT beta-catenina, canónica o no canónica, y también una disminución del factor eritroide nuclear con el factor 2 asociado, y una disminución de la autofagia, con un daño aumentado en el DNA. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales el estrés oxidativo actúa. Más recientemente hemos visto el papel del estrés oxidativo también juega un papel supremamente importante en la ciliogénesis. Y los cilios primarios tienen un papel inhibidor importante en la melanogénesis. La disminución de la expresión del factor nuclear eritroide conlleva una disminución de la expresión del transporte intraflagelar 88 y de las proteínas como la GLI1, que van a aumentar la diferenciación de los queratinocitos, con lo cual va a haber un aumento en la transferencia de melanosomas al queratinocito y por supuesto un aumento en la síntesis de la tirosinasa. Vías de señalización implicadas tenemos muchas, pero quizá la más importante y que he mencionado antes ha sido la vía WNT beta-catenina. La vía WNT beta-catenina canónica y no canónica tiene un papel importante en la proliferación y diferenciación de melanoblastos. Eso es muy importante porque finalmente actúa en la síntesis de la melanina. Finalmente, la vía WNT beta-catenina pues tiene un papel importante porque el WNT beta 1, que es su principal activador a través del receptor de Frislet, conlleva básicamente a un cambio o una acumulación de beta-catenina, y esta acumulación de beta-catenina se trasluce al núcleo, donde va a aumentar la expresión del factor de transcripción relacionado a la microoftalmia, que es una pieza clave en la síntesis de la melanina. Y esta gráfica resume de manera muy ilustrativa cuáles son los cambios en la fisiopatología del melasma. Simplemente para entender que ya el melanocito no es el autor principal y el queratinocito, por supuesto, con la exposición a la radiación ultravioleta va a activar algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de células madre, que van a activar la melanogénesis. Pero también hay un componente dérmico importante y tenemos que hablar de la senescencia del fibroblasto. Estos fibroblastos hemos descubierto que son senescentes en la piel con melasma. Adicional, el colágeno es un colágeno elastótico de mala calidad. Por supuesto, la senescencia del fibroblasto se traduce en que es una célula que pierde su capacidad para dividirse, pero que se vuelve metabólicamente mucho más activa, con lo cual conlleva se vuelve metabólicamente activa, y además tiene un factor importante que es un secretoma que libera una gran cantidad de sustancias proinflamatorias que estimulan la síntesis de la melanina. También encontramos un mayor número de mastocitos en las pieles con melasma en comparación con la piel sana perilesional. Este número de mastocitos, pues los mastocitos tienen un papel supremamente importante, y es importante entender que la liberación de histamina juega un rol importante activando la melanogénesis a través del receptor H2 en la superficie del melanocito, lo cual activa la proteína quinasa A, que fosforila los elementos de respuesta del AMP cíclico. Y esto conlleva, por supuesto, al aumento de la expresión de la tirosinasa y con ello la síntesis de la melanina. El mastocito tiene un papel también importante, que es que libera la granzima B, que tiene mucha relación también con la elastosis solar, porque induce metaloproteinasas de la matriz que degradan las fibrillas de colágeno. Y por otro lado, la triptasa tiene un papel importante porque libera factores proangiogénicos que estimulan la síntesis de vasos sanguíneos, la liberación de endotelina por el endotelio vascular y la activación de la melanogénesis. La triptasa también es capaz
de liberar métalo o precursores de metaloproteinasa de la matriz que degradan el colágeno tipo 4 de la membrana basal. El daño de la membrana basal es supremamente importante para las recaídas, porque permite el movimiento de los melanocitos desde la epidermis hasta la dermis, que es lo que conocemos hoy como melanocitos pendulares. Adicional, la caída del pigmento. Entonces, esto es como la principal causa de las recaídas en melasma. Y el sebocito, con la liberación de algunas citoquinas proinflamatorias, también van a estimular la síntesis del pigmento arriba. Entonces, como vemos, es una interacción compleja entre varias células que van a permitir mantener un perfil hipermelanogénico sostenido en el tiempo. Alteraciones de la barrera cutánea. Son supremamente importantes entender que las alteraciones de la barrera cutánea juegan un papel importante en la fisiopatología del melasma. Hemos visto que las pieles con melasma tienen un estrato córneo mucho más delgado y compacto, aunque muy humectado, es un estrato córneo compacto y muy delgado en comparación con la piel sana perilesional. La pérdida transepidérmica de agua y la cantidad de sebo no ha diferido entre la piel con melasma y la piel sana perilesional. Sin embargo, después del daño de la piel, se ha visto un retraso o del retiro de la cinta adhesiva en estos estudios, se ha visto un retraso en la recuperación de la barrera cutánea. Vamos a encontrar un aumento de los lípidos totales, como el ácido fosfatídico, la fosfatidilcerina y las ceramidas, probablemente con un mecanismo compensatorio al daño de la función de la barrera cutánea. Y algunos lípidos claves pueden presentar una baja expresión con una alta activación de melanocitos. La función de barrera, pues, es defectuosa en la piel con melasma, como ya lo habíamos expresado. Vamos a encontrar una expresión de PPAR alfa, ¿cierto? Y ALOX 15B, que ha sido variable en estos pacientes. Por supuesto, la piel con melasma se caracteriza por una integridad deteriorada del estrato córneo y una tasa de recuperación de barrera retardada, por lo cual, durante el tratamiento es importante intervenir a este nivel. La recuperación de la barrera cutánea es fundamental para tener éxito en el tratamiento. Hemos visto también que hay una relación entre la inmunidad innata en los pacientes que tienen melasma y hay una mayor expresión de linfocitos TCD4 positivos y una mayor liberación de interleuquina 17, con lo cual va a llevar una mayor expresión de de otras citoquinas proinflamatorias que mantienen un perfil inflamatorio en la dermis. La interleuquina 33 fue mayor en la piel sana adyacente que la piel con melasma en este estudio. Entonces es importante entender que la piel con melasma mostró en este estudio niveles más altos de eritema y pérdida transepidérmica de agua en comparación con la piel sana perilesional, lo que indica una barrera cutánea comprometida. Vamos a hablar un poquito del receptor de los hidrocarburos arílicos en la fisiopatología cutánea. ¿Por qué es importante? Porque el receptor de hidrocarburos arílicos es crucial en la homeostasis de la piel. Hemos entendido que la contaminación, la polución y todo en estos países industrializados pues nos va a llevar, ¿cierto?, a que estos productos puedan tener un impacto importante en la salud de la piel. Y finalmente, el receptor de los hidrocarburos arílicos promueve la expresión de proteínas claves para la barrera cutánea, sí, esenciales para la integridad de la piel y va a regular positivamente OVOL1, fundamental para la expresión de la filagrina y la loricrina. Estas alteraciones del receptor de hidrocarburos arílicos van a comprometer además la función de la barrera cutánea y, por supuesto, aumentar la susceptibilidad a infección. ¿Cuál es entonces el papel de la contaminación ambiental en el melasma? La contaminación atmosférica desempeña un papel importantísimo en el envejecimiento extrínseco y la pigmentación. Existe un riesgo a la exposición de partículas en suspensión. Ese material particulado o los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden penetrar en la piel, ¿sí? Y a través de esas nanopartículas activar el receptor de los hidrocarburos arílicos. Entonces, la radiación solar, principalmente la UVB, va a generar ligandos del receptor de hidrocarburos arílicos a partir del triptófano en la piel. Y van a participar en la patogénesis del melasma porque van a estimular la síntesis de la melanina. En este dibujo explico cómo este material particulado de 2.5 pues va a unirse al receptor de hidrocarburos arílicos, va a transportar información al núcleo y lo cual va a aumentar la expresión del factor de transcripción relacionado a la microoftalmia, siendo que ya habíamos hablado que es una pieza clave en la síntesis de la melanina. Entonces, entender que actuar en una limpieza suave, ¿sí?, controlada y una exfoliación suave y controlada en la piel podría ayudar a prevenir las recaídas en el melasma porque entendemos cómo actúan estos receptores de hidrocarburos arílicos en la hiperpigmentación. Los cambios epidémicos no me voy a detener aquí, pero es importante y todos lo entendemos que la
mayor expresión de los receptores de la melanocortina 1 se deben a la exposición a la radiación ultravioleta, con lo cual se aumenta la hormona estimulante del melanocito alfa. Y la propiomelanocortina entonces se va a extinguir para formar el péptido alfa-MSH y ACTH en respuesta a la radiación, que se unen al receptor de la melanocortina 1 y que activan la proteína quinasa que fosforila elementos de respuesta del AMP cíclico, que son un factor de transcripción para el factor de transcripción relacionado a la microoftalmia, que por supuesto es una pieza clave en la síntesis de la melanina. Las alteraciones de la membrana basal, ya lo habíamos hablado, los mastocitos tienen un papel importante en la interacción a través de la liberación de mediadores o de metaloproteinasas de la matriz que van a degradar el colágeno tipo 4 de la membrana basal. La lámina densa en los pacientes con melasma es mucho más delgada y va a haber pérdida de las fibrillas de anclaje de la lámina lúcida. Ese daño a la membrana basal no solo facilita los melanocitos pendulares, la caída de melanocitos desde la epidermis hacia la dermis y la caída del pigmento, sino también todo el tráfico de esas citoquinas térmicas hacia la epidermis. Y finalmente, la expresión de la cadena 11 en los queratinocitos también está implicada en el daño de la membrana basal. Las microagujas, la radiofrecuencia fraccionada con microneedling parecen ser prometedoras porque podrían promover la restauración de la membrana basal en los pacientes con melasma. Melanocitos pendulares, ya lo habíamos hablado, pero finalmente no hemos encontrado una correlación entre la compactación del estrato córneo y el número de mastocitos y la lactosis solar en la piel con melasma. Los melanocitos pendulares no están involucrados, por supuesto, en la pigmentación epidérmica activa, ¿sí? Ni en la melanogénesis, por supuesto, porque pues están en un ambiente que no es el de ellos, están en la dermis, pero pues no sabemos todavía el papel que juegan los melanocitos pendulares en la génesis de la enfermedad. Y el ácido tranexámico oral podría reducir el número de estos melanocitos pendulares en la piel con melasma, lo cual podría también hacer pensar que podría también tener algún papel en la recuperación de la barrera de la membrana basal. Los cambios térmicos en los fibroblastos senescentes, que eso es importante, tampoco vamos a tener, pero ya había hablado que los fibroblastos se vuelven senescentes. Cuando se vuelven senescentes, no solamente se envejecen, sino que pierden su capacidad para dividirse y adicional se vuelven metabólicamente activos y expresan el fenotipo secretor asociado a la senescencia, que es clave para el daño de esas células vecinas, ¿cierto? Ese fenotipo secretor protege finalmente a la célula dañada, pero daña a todas las células vecinas y conlleva pues a todo el proceso inflamatorio en la dermis. Entonces, estrategias que nos interfieran con el fenotipo secretor y eliminar esas células senescentes podrían inducir a disminuir las recurrencias en los pacientes con melasma y mejorar la pigmentación. Por eso, los medicamentos senolíticos podrían ser a futuro una buena herramienta para el tratamiento del melasma. Autofagia, sabemos que los pacientes con melasma tienen un déficit de la autofagia está deteriorada, con lo cual no podemos eliminar esas macromoléculas dañadas, ¿cierto? O esas proteínas mal plegadas dentro de la célula. Entonces, ese daño de la autofagia, pues permite o disminuye la destrucción de melanosomas maduros. Entonces, es importante entender que intervenir también en el déficit de la autofagia podría tener un papel importante en el tratamiento de los pacientes con melasma. Ya había hablado un poquito de los mastocitos son claves y juegan un papel importantísimo. Acuérdense que la histamina actúa en la pigmentación epidérmica, pero la tritasa y la granzima tienen un papel importante no solamente en ayudar a la elastosis solar, sino también en la degeneración de la membrana basal al estimular la producción de metaloproteinasas de la matriz que van a degradar el colágeno tipo 4. La parte vascular es importante y habíamos hablado que el mastocito también tiene un papel importante en la producción de algunos mediadores proangiogénicos y la formación de vasos sanguíneos. Pues sí hemos visto que las tinciones en las pieles con melamas han mostrado fibras elásticas mucho más gruesas, rizadas y fragmentadas, es decir, que el colágeno es un colágeno malo, elastótico, pero también los mastocitos van a producir granzima, como lo había explicado, las cuales pueden excindir las proteínas de la matriz extracelular directa o indirectamente mediante la liberación de otras proteinasas. Y el papel de los mastocitos en la parte vascular es importantísimo, por eso controlar el mastocito también es clave durante el tratamiento de estos pacientes. La piel con melasma presenta una mayor densidad de vasos en comparación con la piel sana perilesional y una mayor expresión, por supuesto, del factor de crecimiento endotelial vascular. La proliferación endotelial se correlaciona con la intensidad finalmente de la pigmentación. Por eso algunos tratamientos como el pignogenol y el ácido tranexámico y los láseres vasculares podrían tener un papel también en evitar las recaídas en los pacientes con melasma. Los cambios dérmicos y por último, el último autor que tiene mucho que ver, pues todos nos preguntamos por qué el melasma da en algunos sitios
específicos de la cara y no en todas las áreas expuestas al sol, pues parece ser que el sebocito juega un rol importante ahí. Y parece ser que donde hay mayor cantidad de glándulas sebáceas, podríamos tener la mayor expresión clínica de la hiperpigmentación. El sebocito juega un rol importante y lo hace a través del aumento de la estimulación de factores propigmentarios, mediadores lipídicos, citoquinas proinflamatorias y algunos factores de crecimiento. También va a aumentar en el melanocito pues, la actividad de la tirosinasa y el número de dendritas y finalmente pues la pigmentación. Y algunos factores propigmentarios en los fibroblastos también va a aumentar las citoquinas proinflamatorias de los fibroblastos y los marcadores de senescencia que ya habíamos visto que estimulan la síntesis de la melanina arriba. Y recapitulando, el melasma ya no debe considerarse como una perturbación simple. Lo hemos visto, no es una perturbación simple de los melanocitos. Sigue siendo una condición difícil de tratar con implicaciones psicosociales muy importantes. Impacta significativamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues por lo menos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y evitar, por supuesto, las recaídas. Una mayor comprensión de esta patogenia pues, nos va a ayudar a desarrollar tratamientos futuros e innovadores para esta afección que es tan común, pero tan desafiante y tan frustrante para el clínico. El tratamiento, por supuesto, va a ser mucho más exitoso cuando las terapias se van a dirigir a uno o más de los factores etiológicos causales. Es importante porque hasta hoy no tenemos un tratamiento que sea específico hacia todos estos factores etiológicos que están causando la hiperpigmentación focal y sostenida en nuestros pacientes. Entonces, con esto quiero dejarles un mensaje muy importante. El melasma es una entidad común, pero desafiante en el tratamiento de las alteraciones pigmentarias. Sí, nuestros pacientes finalmente tienen un compromiso significativo en la calidad de vida, pero entender todos estos mecanismos son clave y es fundamental para poder tener un tratamiento mucho más exitoso. Aquí les quiero mostrar las referencias de todo lo que hablamos hoy y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y les sirva de algo para toda su práctica clínica diaria. Muchas gracias.